Buenos días, hoy estamos con Arturo Córdoba Cruz, poeta y director de la Escuela de Escritores de México. Antes de empezar, muchas gracias por este momento. Gracias a ti, gracias a ustedes. Y quisiéramos hacerle unas preguntas para saber un poco más de su vida. Primeramente, señor Arturo, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción como escritor? La mayor satisfacción que un escritor tiene es su vocación. Cuando alguien encuentra su vocación, encuentra su destino. Y el destino, el talento, es una construcción. Cuando uno encuentra su vocación, uno entonces, cuando la mira de frente y se da cuenta de que tiene esa vocación, uno toma una decisión que es una decisión vital. Es una decisión de vida, es una decisión de destino. Y el destino es una construcción, porque el destino implica un camino, un paso a paso. Y entender que el sentido de la vida es franquear el obstáculo. Y que la vida, que el camino de la vida no es un camino recto. Es un camino que tiene curvas, bajadas, subidas. Cuando uno quiere ir arriba se da cuenta que tiene que pasar hacia abajo para poder ascender. Pero lo maravilloso de una persona es encontrar su vocación. Porque uno viene al planeta, uno nace dos veces. Uno nace de sus padres, pero uno nace otra vez cuando uno se hace hijo de sí mismo, cuando uno es padre de sí mismo, madre de sí misma y encuentra y decide por su vocación, que es decidir por uno mismo. Y no hay nada más maravilloso que hacer lo que nos apasiona. El verdadero éxito es hacer lo que nos gusta. Lo demás es añadidura, lo demás es complemento. Lo más importante es hacer lo que a ti te gusta. Nunca hagas nada que no te guste, porque eso va en contra de ti mismo. Entonces, encontrar la vocación no es una vocación para hacerse famoso, eso es otra añadidura, es una vocación para encontrar lo que una persona necesita encontrar, que no es el sentido de la vida, sino la plenitud de vivir. Y la plenitud de vivir está aliada con la profunda satisfacción, con el profundo y extraordinario proceso que significa la escritura. Entonces, ¿usted recomienda a los jóvenes principalmente encontrar la vocación? Creo que una joven necesita encontrar su vocación, por supuesto, porque encontrar la vocación es encontrar tu destino, es encontrar tu camino. Y uno tiene que caminar con aquello que le gusta, que le apasiona, que le atrae, en donde puede hacer algo invaluable, que es desarrollar su talento. Nosotros sabemos que usted es un escritor del género poético, pero si tuviera que escribir un libro de otro género, ¿de qué género sería? Me gustaría mucho el ensayo. El ensayo es un género literario que tiene que ver con tu capacidad de reflexión, la capacidad de pensamiento, la capacidad de desarrollo de ideas, de percepciones. El ensayo se parece mucho a la poesía porque tiene que ver con la existencia del individuo y su percepción en términos de su propia existencia con respecto del mundo. Y el ensayo en ese sentido es un género que puede ser muy apasionante, porque es la aparición de la persona y su percepción del mundo en el que vive y por supuesto la percepción de lo que los demás implican en su vida. Sí, escogería el ensayo. Además que es un género muy usado por los periodistas, ¿no? Ya que narran un punto de vista diferente al que otra prensa nos da. Si pensaras en el nuevo periodismo, acaba de morir Tom Wolfe, que fundó el nuevo periodismo. El nuevo periodismo lo que quería, o
o lo que pretendía hacer como proyecto, es convertir al periodista en alguien que es un testigo participativo de lo que ve, del acontecimiento. Un ensayista sería o tendría este perfil, es decir, es alguien que no solamente ve el mundo, sino que está metido en el mundo y que pueda dar noticias del mundo que está experimentando, que está viviendo. ¿Y es verdad que es muy difícil para un joven que una editorial le publique su libro? Es difícil para todos. Es difícil para todos. Primero, déjame decirte algo muy importante. Las grandes obras no han sido hechas por jóvenes. Han sido hechas por autores y autoras que han vivido la experiencia. Porque para escribir algo tienes que vivir, habitar la experiencia. Para escribir algo tienes que hacer el camino. Si no haces el camino, no puedes tener memoria, no puedes tener recuerdos, no puedes tener... producir algo tiene que ver con el dolor y la experiencia tiene que ver con la experiencia de madurez, la experiencia de crecimiento. La experiencia de la madurez y del crecimiento tiene que ver con la lucidez, con la luz, pero también tiene que ver con el dolor. El dolor produce experiencia y esa es la experiencia la que fundamenta la obra. Las grandes obras no son productos de los jóvenes, son productos de gente con experiencia. Rimbaud, Jean-Arthur Rimbaud, que es el poeta más joven, tenía 17 años cuando publicó Una temporada en el infierno. Cuando Rimbaud publica ese texto, Rimbaud a los 15 años había tenido una multitud de experiencias. Por eso, a pesar de su juventud, logra escribir la obra. La obra no es un producto, no es una creación de lo juvenil. Lo juvenil es la experiencia que se tiene que vivir para cuando llegues a una madurez o a una cierta madurez puedas crear lo que tienes que crear. Okay, puedas hablar de tu historia. Es necesario tener una experiencia para poder escribir una buena obra. Sí. No es un tema de edad solamente, ¿eh? Porque además la juventud no es tampoco un tema de edad solamente. Sí. Cuando Lennon y McCartney empezaron a componer canciones, tenían una larga trayectoria desde los 14, 12, 13 años tratando de componer una canción. Para que ellos llegaran a componer un éxito, tardaron 6 o 7 años cada uno. Ellos empiezan a componer grandes éxitos a los 22, 23 años, pero empezaron a tocar a los 14. Interesado en la literatura, ¿qué recomendaciones le daría para empezar en ese ámbito? La primera y fundamental, ser fiel a ti mismo, ser fiel a sí mismo, ser fiel a sí misma. Alguien que opta por una vocación, como hablábamos al principio, tiene que ser fiel a sí misma, a sí mismo, porque una vocación exige algo primordial, aprender todo lo que tiene que ver con la vocación y entender que esta pasión puede a veces no ser del gusto de los demás y entender que uno no viene a darle gusto a alguien, sino viene a hacer aquello que le apasiona. Y cuando uno tiene una pasión por desarrollar, porque además cuando uno decide por sí mismo adquiere una misión en la vida. Y la misión en la vida es decir tu propia verdad, es decir, contar tu historia. Y eso implica mucho trabajo, implica responsabilidad. Responsabilidad viene de la palabra responder. Uno se hace responsable y cuando uno se hace responsable, responde al reto. Entonces, la recomendación es nunca perder el sentido principal, la pasión por lo que haces,
el gusto por lo que haces, por decidir por ti mismo, por ti misma, y al mismo tiempo entender que cuando uno tiene una vocación, lo primero que uno tiene que comprender a cabalidad es que uno tiene que ser y tener sed de conocimiento, porque lo único que te puede salvar es el conocimiento. No te salva ni tu madre, ni tu padre, ni Dios, ni esas charadas, no. Lo único que te puede salvar es tu conocimiento, porque ni tu padre, ni tu madre, ni Dios están para salvar a nadie. El que se tiene que salvar eres tú, y uno se salva a través de el conocimiento. Bueno, ¿podría decirnos sobre una definición sobre qué define a un buen escritor? Es una pregunta difícil, pero voy a buscar responderla de la manera más clara posible. Lo que hace un escritor que sea muy bueno es que su libro cambie tu vida. Que cuando tú cierres el libro no seas el mismo que lo empezó. Que la trayectoria de lectura sea una aventura. Que tú cierres el libro Moby Dick, o cierres Robinson Crusoe, o cierres Pedro Páramo, y tu vida ya no sea la que fue antes de empezar el libro. Porque lo que un clásico hace es transformar vidas, es transformar naturalezas. Lo que hizo Cervantes fue transformar la manera de entender, comprender el mundo. La vida tuya, la mía, aunque no hayas leído al Quijote, aunque no hayas leído las novelas ejemplares de Cervantes, tu vida fue transformada por Cervantes, porque Cervantes lo que hizo fue entender, lo que hizo Cervantes fue la fundación del individuo. El Quijote es el que se funda a sí mismo como persona, y cuando una persona existe, lo que existe es la otredad, la extrañeza. Cuando una persona existe, una persona hace una diferenciación. Cuando el individuo aparece la personalidad, aparece la singularidad. Y eso es precisamente la historia del Quijote, la aparición de una singularidad, es decir, una forma de percibir, de sentir y de tener perspectiva del mundo.